Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos sintonizan. Bienvenidos a su programa Mirar que nadie os engañe y a su canal Vuelve a las sendas antiguas. En este día me acompaña mi esposa Georgina y estamos muy contentos, amados hermanos, de que continuamos con este estudio, con estos estudios, ¿verdad? Gracias damos al Señor de que nos abrió esta puerta y bueno, pues aquí estamos, mis amados hermanos, en este día. Pues mi esposa tiene algo que compartirles. Hace algunos meses el Señor trató con ella y el Señor le hizo saber una palabra para el pueblo, ¿verdad? Y este día, ¿verdad? Pues ella va a compartir lo que el Señor le mostró en aquel tiempo, ¿verdad? Y pues, pero antes de empezar, hermanos, quiero pedirles que cerremos nuestros ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en este día. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Padre. Reprende al enemigo, Señor, y toda lengua que se levante, todo lo que se levante en contra, Señor, de tu palabra, de tu verdad, sea reprendido desde ahora, Padre, en el nombre de Jesús. Guíanos con tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Dios les bendiga. Bueno, pues en este día, hermano, el tema se llama ¿a qué Dios están esperando? ¿Verdad? Y bueno, pues voy a dejar el lugar a mi esposa y ella trae una palabra de parte de Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y pues quiero compartir la palabra que el Señor me dio hace algunos meses, hace como 3 o 4 meses antes de que nosotros empezáramos a predicar por medio de la internet. Dios me dio esta palabra y pues la quiero compartir con ustedes porque expresa el sentir del Señor. Amén. Dice así, dice el Señor: mi corazón está triste porque mi pueblo se está perdiendo. Se han ido en pos de otro Dios. ¿A qué Dios están esperando? ¿A un Dios que pasa por alto el pecado? ¿Un Dios que ama tanto que no requiere absolutamente nada a cambio? ¿Que se ha olvidado aún de su propia santidad y preceptos para pasar por alto el pecado? Un Dios que no omite juicio ni disciplina a sus hijos. Un Dios que está solo para cumplir caprichos. Se han olvidado de quién soy yo. Se han ido en pos de doctrinas falsas, de hombres que lejos de servirme se sirven a sí mismos y abusan de mis ovejas. Las han llevado a cuevas de oscuridad, las cuales llevan a la perdición. Pero yo soy santo y aquellos que me aman practican la santidad y viven en santidad. Amén. Pero ustedes prediquen la verdad, prediquen mi palabra y la luz de mi espíritu a través de mi palabra alumbrará a muchos y muchos volverán a mí. Amén. Hermanos, aquí el Señor está haciéndonos ver su sentir, hermanos. El corazón del Señor está triste porque verdaderamente es verdad. Se han estado yendo muchas personas que practicaban la sana doctrina, que estudiaban la palabra, que buscaban al Señor con todo su corazón, empezaron a desviarse y empezaron a enfocarse en cosas que no son de la palabra, que no son bíblicas. Se están yendo en pos de un Dios que no nos enseña la palabra. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros como cristianos, como seguidores del Señor, nos enfoquemos en escudriñar su palabra, que nos enfoquemos en conocer al Señor, sus pensamientos, sus sentires, sus emociones. La palabra de Dios está plagada, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, de las maravillas de Dios, de los hechos de Dios, de los pensamientos de Dios, de los preceptos de Dios, de lo que pide Dios de nosotros, de quién es Él. Entonces, si realmente queremos conocer a Dios, no podemos solamente conocerlo a través de lo que nos dice una persona. Tenemos que conocerlo a través de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, aquí el Señor nos está expresando su sentir. Y por eso es que este tema le hemos puesto a qué Dios están esperando. Y si vamos ahí, hermanos, quiero que nos acompañen ahí al libro de Apocalipsis 22:12, que quede este versículo como precedente, ¿verdad? Apocalipsis 22:12, para comenzar a desarrollar este tema. ¿Qué dice la palabra de Dios? Amén. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. Hermanos, según los tiempos que estamos viviendo, todo lo que estamos viendo que se ha estado yendo, desarrollando en este mundo, el Señor viene pronto, hermanos. Y nosotros tenemos que estar preparados. No solamente emocionalmente o mentalmente, no, hermanos, tenemos que estar preparados aquí en el corazón. Entonces, de la manera en que nosotros vamos a preparar nuestro corazón para el Señor es escudriñando la palabra y conociendo qué es lo que pide Él de nosotros y quién realmente es el Dios de la Biblia. Amén. Amén. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, no, como decía mi esposa, hermanos, ¿a qué Dios estamos esperando, verdad? Así se llama el tema. Y bueno, pues Dios en su palabra, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, nos enseña el carácter de Dios, las promesas de Dios, los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, la personalidad de Dios y qué es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, hermanos. No podemos tomar una parte de la Biblia y predicarla como que esa es la verdad, porque puede ser una verdad a medias. Pero el Evangelio y la sana doctrina están en toda la palabra. Por tanto, es importante que cuando una persona viene a Cristo, conozca la palabra. Porque conocer la palabra es conocer a Cristo. Conocer los mandamientos es conocer a Cristo. Conocer la personalidad de Cristo a través de su palabra es conocer a Cristo. Amén. Así es, hermanos. Entonces, quiero que me acompañen allá primera de Juan 4:8 y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la personalidad del Señor, de quién es el Señor, de quién es realmente nuestro Dios al que nosotros hemos creído, al Dios de la Biblia, al Dios al cual está plagada la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, está plagada de sus pensamientos, está plagada de sus preceptos, está plagada de su disciplina, está plagada de su misericordia, de su amor. Toda la palabra está plagada de Él mismo, porque esta palabra es Él mismo, hermanos. Entonces allí en primera de Juan 4:8 dice así la palabra. ¿La puedes leer, Héctor? Bueno, yo lo tengo. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí la palabra de Dios nos dice claramente, y no solamente en este versículo, hermanos, en muchos versículos nos habla la palabra que Dios es amor. Amén. Amén. Entonces, me da mucho gozo, ¿verdad? Porque siempre cuando nos hablan del Señor Jesús, cuando viene alguien a hablarnos por primera vez del Evangelio, siempre ese es uno de los primeros versículos que nos dan, que Cristo nos ama y que Dios es amor. Entonces, nos tiene que quedar muy claro que Dios es amor, que Dios es el amor. Pero en el amor, hermanos, en el amor, imagínense que el amor es un pastelito. Y un pastelito lo vas a partir en varias rebanadas, ¿ok? Entonces, en el amor de Dios, en su amor, hay todavía mucho más de su personalidad. Y muchas veces, muchas cosas las permite el Señor y muchas cosas las hace el Señor por amor. Amén. Amén. Entonces, también, aparte de que el Señor es amor, nos vamos ahí a Hebreos 12:28. ¿Lo tienes? Amén. Dice así, Hebreos 12:28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Hermanos, no estamos sirviendo a cualquier Dios, estamos sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estamos sirviendo al Dios de todo el universo, al Dios eterno que siempre ha existido, que no tiene ni principio ni fin, el creador de todo lo que existe, de todo lo que se ve y de todo lo que no se ve, hermanos. Y nosotros tenemos que servirle ¿cómo? Con temor y con temblor, hermano, con una reverencia, la reverencia que el Señor se merece. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor, hermano. Y muchas veces hay cosas en nuestra vida, hay circunstancias, hay cosas que al Señor no le agradan y a veces su fuego viene y tiene que consumir lo que no le agrada, hermano.
Amén. Entonces el Señor es fuego consumidor, hermano. Amén. Ahora, si vamos ahí mismo también en Hebreos 12:23, ahí en Hebreos 12:23, aquí lo tengo. Ahí lo tienes. Amén. Hebreos 12:23 dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Amén. El Señor es juez, hermano. ¿Qué es juzgar? Que Él lo ve todo. Y Él manda sus órdenes, Él juzga, Él es juez, hermanos. El Señor juzga nuestros hechos, juzga nuestra vida, y muchas veces muchas veces permite, como digo, muchas cosas en nuestra vida para que nosotros nos volvamos a Él, para que cambiemos nuestro corazón. Juzga lo que hay dentro de nosotros, hermano. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, claro que sí. Así dice la palabra, hermanos, que Él juzga y conoce a todos los hombres. Amén. Cuando alguien le quiso, ¿verdad? Cuando hay una palabra en el Evangelio donde el Señor dice, del Señor, ¿verdad? Dice que Él no necesitaba que nadie le diera testimonio de los hombres, porque Él conocía lo que había en el hombre. O sea, Él sabe lo que hay en el hombre, hermano. Y así como Él sabe lo que hay en el hombre, sabe lo que hay en cada corazón. Por eso es muy importante aquella palabra que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Porque dice la Biblia, hermano, que el corazón es engañoso, que el corazón solamente Jehová lo conoce. Amén. Y en referencia de que Dios es juez, más adelante vamos a ver varios versículos donde Dios va a emitir juicios, hermano. Amén. Entonces, aparte de que el Señor es juez, también es misericordia. Y ahí en Deuteronomio 4:31 lo tienes. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, perdón, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Nuestro Dios, hermanos, es misericordioso. Nada más por su pura misericordia nosotros estamos aquí, hermanos. Tengamos como precedente o en nuestra mente que nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros, amén. ¿Quién somos nosotros, hermano, para que el Señor se haya dignado a voltearnos a ver, se haya dignado a escogernos, hermano? Por su pura misericordia, porque esa es su personalidad. Y más adelante vamos a ver que también, así como Dios es misericordioso, Él va a requerir que nosotros caminemos en misericordia, amén. Ahora también ahí mismo en Deuteronomio 4:24 dice la palabra de Dios que Dios es celoso. ¿Lo puedes leer? Amén. Dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor. Nuevamente repite lo que decía Hebreos: Dios celoso. Amén. ¿Qué quiere decir de que Dios sea celoso, hermano? El Señor no quiere que nada, pero absolutamente nada, ocupe el lugar que a Él le corresponde. Amén. Dios debe de ocupar el lugar número 1 en nuestra vida. Y tanto ha hecho el Señor por nosotros, que dio su vida en la cruz del Calvario, que nos dio la salvación, que derramó su sangre, nos dio su espíritu, nos ha cuidado tanto el Señor. Bueno, nos ha plagado de bendiciones, hermano, que nosotros no tenemos con qué pagarle al Señor por todo lo que Él nos ha dado. Y Él se merece toda la honra, toda la gloria. Se merece que nosotros le sirvamos sin titubear. Se merece que nosotros le obedezcamos sin titubear. Amén. ¿Por qué? Porque sus mandamientos son para nuestro beneficio, hermano. Así que el Señor está esperando que nosotros le respondamos, porque Él es un Dios celoso. Él no quiere que nosotros nos voltemos ni a derecha ni a izquierda, y que nada ni nadie ocupe el lugar que a Él le corresponde. Amén. Ahora, basado en todo lo que hemos dicho, también la palabra de Dios dice que Dios no cambia. Mira, hermano, ahorita en la actualidad hay tantas enseñanzas, tantas doctrinas, tantas iglesias que están enseñando
que bueno, pues que las cosas del Antiguo Testamento y como Dios se movía en el Antiguo Testamento, fueron para el Antiguo Testamento, que ahora estamos en el Nuevo Testamento y que estamos en el periodo de la gracia. Sí, sí estamos en el periodo de la gracia, pero finalmente, el Señor no cambia, y como Él piensa y como Él, las ordenanzas que ha dado, sus mandamientos, sus bendiciones, esas no cambian, hermanos. Su forma de pensar, de ser, de actuar, Él no cambia, Él sigue siendo el mismo. El mismo Jehová del Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo del Nuevo Testamento, y es el mismo Espíritu del Nuevo Testamento, y es el mismo Espíritu que vive dentro de nosotros. Él no cambia, hermanos. Ahí dice en Malaquías 3:6, si lo puedes leer. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Porque Él no cambia, por su grande misericordia, de la cual ya hablamos, por su grande amor, del cual hablamos. Porque Él no cambia, no hemos sido consumidos, hermano, por su pura misericordia. Y si nosotros estamos aquí frente de ustedes con temor y temblor, discutiendo la palabra de Dios, analizando la palabra de Dios, hermano, es porque el Señor no cambia, es por amor. Y muchas veces la misma palabra de Dios nos va a confrontar, hermanos, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Me confronta a mí, pero lo confronta a usted también. ¿Y para qué nos confronta? Para hacer ¿qué? Toda verdad y toda justicia, hermanos, a toda verdad y a toda justicia. Entonces, para guiarnos, hermanos, a toda verdad y a toda justicia. Amén. Entonces el Señor no cambia, hermanos, Él sigue siendo el mismo. Así que a usted, si a usted le están predicando a un Dios que es puro amor, a un Dios que es pura misericordia, a un Dios que te dicen, síguele, no hay ningún problema, no tienes que hacer ningún cambio, así Dios te ama. Hermano, le están mintiendo, porque no es el Dios que habla aquí en esta palabra. Amén. Ahora, ¿qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide el Señor de nosotros a cambio? Porque pues en muchas iglesias, como le digo, en muchas enseñanzas que por ahí se han, últimamente en los últimos años se han levantado, ¿verdad? Nada más nos enseñan todas las bendiciones que el Señor nos da, pero no enseñan lo que nosotros tenemos que dar a cambio de todo su amor y de toda su misericordia. Entonces ahí dice la palabra de Dios en Proverbios 23:26, ¿qué dice ahí la palabra de Héctor? Dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Amén. El Señor quiere nuestro corazón, hermano. Él pide que todo nuestro ser, todas nuestras emociones, todos nuestros pensamientos, todo nuestro anhelo, todo nuestro deseo sea por Él, hermano. Él pide que le des tu corazón. Y a veces en nuestro corazón no hay cosas buenas, hermano. A veces hay cosas malas. Hay cosas que el Señor quiere limpiar. Y de la única manera que el Señor va a venir a limpiar nuestra vida de pensamientos, de situaciones que emanan del corazón, hermanos, es entregándoselo a Él. Amén. ¿Qué tienes que decir al respecto? Amén. Sí, definitivamente. Porque en el corazón, hermano, es donde... del corazón dice la palabra de Dios que el corazón es engañoso y que solamente Cristo lo conoce. Por eso es muy importante aquí donde dice: hijo mío, dame tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón. Hay otra palabra que dice engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová de los ejércitos. Él es el único que conoce tu corazón y mi corazón, y Él es el único que puede limpiarlo, que puede cambiarlo, que puede transformarlo. Es muy importante, hermano, este punto, y quiero comentar, ¿verdad?, respecto a lo que decías del tema, ¿verdad? ¿A qué Dios estás esperando? Muchas veces, amados, se predica desde los púlpitos a un Dios que está para servir al hombre, nomás a ver qué se les ofrece. Y hasta mandan peticiones en recado, ¿verdad? Porque a veces no van ni a la iglesia, pero mandan: ahí te encargo que ores por esto y esto y esto y esto. Como que es un Dios, hermano, que nada más está complaciendo y complaciendo y complaciendo hasta caprichos, ¿verdad?
pero que no pide nada. Y no es así, mi amado hermano. Dios pide no una cosa, Dios pide todo. Si Jesús es tu Señor, si Jesús es tu Salvador, Jesús tiene que ser tu Señor. Exacto. Y si Jesús es tu Señor, déjame decirte que no te va a pedir tu vida, te va a pedir todo. Amén. Empezando por tu corazón, como leíamos ahorita. Todas las cosas. Y toda la palabra, como decía mi esposa, habla de la personalidad de Cristo. Sí, Cristo es misericordioso. Sí, Cristo es amor. Sí, Dios es toda bondad, pero también Dios es celoso. También Dios se enoja. También Dios es fuego consumidor. Amén. Y también Dios tiene demandas para que nosotros las hagamos. Así es. Porque dice la palabra que Él preparó obras para que anduviésemos en ellas. Amén. O sea que hay algo que nosotros como cristianos tenemos que hacer, hermano. No nada más estar, nada más pide y pide y pide. Como si Dios nada más fuera un simple empleado que le pedimos y nos trae. No, Señor. Dios es Dios y nosotros somos los hombres. Nosotros somos los que estamos necesitados del Señor. Nosotros somos los que dependemos del Señor. Entonces necesitamos, hermanos, guardar los mandamientos de Dios, seguir sus preceptos. ¿Y cómo seguimos sus preceptos? Conociendo su palabra. Si no conocemos su palabra, es imposible conocer a Cristo. Amén. ¿Y de qué manera vamos a renovar nuestra mente, hermanos? ¿De qué manera vamos a renovar nuestro corazón? Es leyendo la palabra. Aquí Amén. dice la palabra de Dios que de la manera en que vamos a renovar nuestra mente es a través de la lectura y del estudio de la palabra de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque el ser humano estamos viciados. El ser humano anterior, el hombre del pasado, ¿verdad? O la mujer, la Georgina, por ejemplo, del pasado, estaba viciada. La mujer vieja estaba viciada. Y de la única manera en que yo pude venir al conocimiento del Señor y que pude venir a entender qué era lo que Él pedía de mí, fue leyendo su palabra. Amén. Entonces el Señor nos pide nuestro corazón, pero aparte de pedir nuestro corazón, ahí mismo en Miqueas 6:8, ahí tiene el Señor algo más que pide de nosotros y dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Hermanos, aquí dice, el Señor es justo, Dios es justo. Todos sus estatutos y todas sus ordenanzas y todos sus pensamientos son perfectos y son justos, hermano. A Dios no se le pasa nada, absolutamente nada. Desgraciadamente, como le digo, ahora hay tantas enseñanzas y tantas doctrinas, ¿verdad? Que parece como que si Dios, se hiciera, se volteara para un lado para no ver nuestro pecado. No, hermano. El Señor es justo y Él ve. Y más adelante vamos a ver versículos donde y al principio leímos, dice que Él viene pronto y su galardón con Él, y Él nos va a pagar según nuestras obras. Entonces sí nos está pidiendo algo el Señor. Entonces sí va a tomar en cuenta nuestras obras, va a tomar en cuenta nuestros pensamientos, va a tomar en cuenta todo, hermano, absolutamente todo. Aún las palabras que salen de nuestra boca, vamos a dar cuentas de eso, hermano. ¿Por qué? Porque Él es justo. ¿Y por qué Él es justo? Él nos pide que nosotros también seamos justos, ¿ok? Y la justicia envuelve muchas cosas, hermano, mucho, desde sojuzgar lo que nos predican a través de la palabra de Dios, hasta el trato para las demás personas. Bueno, abarca muchas cosas, hermanos, que para poderlo entender tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Ahora nos pide misericordia. Así como el Señor es misericordioso, nosotros también tenemos que ser misericordiosos con nosotros mismos, con nuestro prójimo. Tenemos que ser misericordiosos también. Y nos pide que seamos humildes. No podemos llegar ante la presencia del Señor con una altivez y con en forma de reclamo. No, dice la palabra de Dios que nos tenemos que acercar a Él con corazones contritos y humillados. Amén. Tenemos que ser humildes, hermano, cosa que ahorita no están predicando en las iglesias. Ahorita lo único que te están diciendo es que da tu ofrenda, da tu diezmo y pídele al Señor, como si los milagros del Señor
se vendieran. Pues no, hermano, fíjese que no. El Señor no necesita de nuestro dinero. Él lo que quiere es nuestro corazón. Que seamos justos, misericordiosos, humildes, llenos de amor, hermano. El Señor está pidiendo el fruto del Espíritu, que es amor, templanza, paz, benignidad. Así, de esa manera nos tenemos que guiar los cristianos, pero eso no nos lo están predicando, no lo están predicando en las iglesias, hermano. El Señor tiene sus estatutos y tiene sus preceptos y tiene sus pensamientos, hermanos. Ahora, el Señor también es santo y requiere santidad de parte nuestra. Mire, si vamos ahí en Hebreos 12:14, para que vean lo que dice ahí la palabra. Dice ahí la palabra en Hebreos 12:14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Qué tienes que decir al respecto? Sí, no, definitivamente es algo, hermanos, que no se está predicando completo. Es como, mire, es como un niño cuando va creciendo, ve a su padre, lo oye hablar, ve cómo es, y el niño quiere ser como su papá. ¿Cómo una persona que va llegando a los pies de Cristo va a enamorarse de Cristo o va a querer ser como Cristo si no conoce a Dios, si no escudriña esta palabra? Muchas veces, mis amados hermanos, las personas en ciertas congregaciones van y predican el Evangelio, pero lejos de predicar el Evangelio de la salvación, predican nada más: Dios te ama, ven a la iglesia. Amén. Ven a la iglesia. Y lo encarrilan a la iglesia, hermano, a un lugar de 4 paredes, y donde hay mandamientos, pero mandamientos de hombres muchas veces, donde hay muchas cosas, cuando no debería de ser así, mi amado hermano. Tú predicas la palabra porque Marcos ahí lo expresa: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, dice el Señor Jesucristo. Entonces nuestro deber es llevarlos a Cristo, que conozcan a Cristo, que conozcan su palabra. Sí los puedes invitar a tu iglesia, pero finalmente es el Espíritu Santo el que les va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y quizá en tu iglesia haya cosas que estén torcidas, y quizá Él se quiera ir a otro lugar. Y Él, déjame decirte, mi amado hermano, que Él o ella, cualquier alma que ha recibido la palabra, es libre de visitar iglesias. Yo he escuchado muchos líderes que no quieren que sus ovejas visiten otras iglesias, nomás ahí, nomás ahí, nomás ahí. Y lo único que a veces reciben es puras falsas doctrinas, puras falsas enseñanzas, puros mandamientos de hombres. Y el día que venga Cristo a requerir los mandamientos que Él había estipulado, esta persona no va a poder responder amén. ¿Por qué? Porque siguió mandamientos, pero mandamientos de hombres. Uno debe de guiar a las personas a Cristo y dejarlas decidir. Sí, puedes invitarlos a tu iglesia, pero si ellos deciden ir a otra congregación, ¿qué sabemos nosotros, hermano? Si Dios tiene planes quizás en otras congregaciones para estas gentes. Tú guíalo, tú síguelo de lejos, tú comunícate con Él y ve si hay alguna falsa doctrina y habla con Él. Pero si ves que está siguiendo al Señor, acuérdate que es el Señor al que seguimos. No es una iglesia de 4 paredes, no es una doctrina de hombres donde se enseñan, que se enseñan en 4 paredes. Es la salvación. Es instarlo a que reciba a Cristo, a que se enamore de Cristo, a que sea imitador de Cristo, conociéndole a Él, que es conociendo su palabra. ¿Se fija la diferencia entre llevarlos a una iglesia? No es que quiero que me invites a la iglesia, quiero que me acompañes a la iglesia. Y muchas veces te acompañan, hermano. Pero acuérdate que es Dios el que hace la obra, es el Espíritu Santo el que guía a toda verdad y a toda justicia. Amén. Y volvemos a lo mismo: sin santidad nadie verá al Señor. Así es que si en tu iglesia no te están predicando acerca del pecado y sus consecuencias, hermano, acerca de que hay que hacer cambios porque el Señor no lo pide en su palabra, que a veces hay cosas que hacemos que no le agradan al Señor, si no te predican la santidad del Señor, la reverencia con la que debemos de servirle, la reverencia con la que debemos nosotros de obedecerle, hermano, no te están predicando la verdadera palabra de Dios. Así es que piénselo: sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Por eso es necesario, hermanos, que, como dice aquí la palabra de Dios,
sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, esta palabra está muy clara. Tenemos nosotros que ser separados, tenemos que separarnos del pecado. No quiere decir que seamos perfectos, hermano, porque no somos perfectos, somos pecadores, pero el pecado no puede ser una práctica diaria de nosotros. Tiene que el pecado el pecado en nuestra vida ya no debe de gobernar. Sí pecamos porque estamos en esta carne, pero ya no lo hacemos por una habitualidad, no lo hacemos ya deliberadamente, hermano, sino que el pecado, bueno, pues a veces pecamos y a veces ni cuenta nos damos, pero que en ese momento inmediatamente pedir perdón al Señor, y inmediatamente si tenemos una situación o algo que nos esté un pecado habitual en nuestra vida, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, hermano, a vencer. Amén. Entonces, sin santidad, hermano, nadie verá al Señor. Ahora vamos a leer varias citas aquí en la palabra de Dios, donde el Señor va a pedir cuentas, hermano, donde vamos a recibir juicio, hermano. ¿Ok? Donde vamos a dar cuenta al Señor de lo que Él nos ha dado. Entonces ahí en Mateo 25, del 14 al 30, habla de la parábola de los talentos. ¿Lo puedes leer, Héctor? Amén. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Hermanos, vamos a dar cuentas de todo lo que el Señor nos dio, de todos los dones, porque el Señor nos ha dado dones, amén, hermano, la palabra lo dice, nos ha dado a cada uno dones, nos ha dado a todos un llamado de predicar la palabra de Dios. ¿Y cuáles son los intereses que habla aquí? Todas las almas, hermano, a las que nosotros hayamos guiado a los pies de Cristo, esos son los intereses, hermano. El interés del Señor, el corazón del Señor, no está en las riquezas, no está en que tú des diezmos y ofrendas, que es bíblico, y no te estoy diciendo que no lo hagas, hazlo, pero lo que te estoy diciendo es que a Él lo que le interesa son las almas, hermano, es el corazón de las personas, es la salvación de las almas, el prevenir, hermanos, que se vayan al infierno. Pero ahorita en la actualidad ya no predican del infierno, hermano, nada más predican del puro cielo, pero no predican del infierno, y la palabra de Dios habla del infierno. Así es que, hermano, aquí habla de un juicio, que nuestras obras van a ser juzgadas, nuestras obras van a ser, están redactadas, están escritas, y al Señor no se le pasa absolutamente nada, hermano. Entonces quiere decir que sí requiere algo de nosotros, quiere decir que el Señor sí está pidiendo
algo de nosotros, amén, y que esos dones que Él nos ha dado no los enterremos, hermano, o los hagamos para un lado, o empecemos a poner pretextos. No, pues es que yo no sé hablar. No, hermano, usted predique la palabra, porque nosotros no somos los que convencemos a la gente. El que convence a la gente es el Espíritu Santo, hermano. Usted predique y que los dones que Dios le ha dado, póngalos en operación para la salvación de los demás, hermanos, amén. Ahora, más adelante, viene un juicio a las naciones, ahí mismo, hermano, fíjese lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice ahí mismo en Mateo 25, del 31 en adelante, y más abajo dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, y entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Hermano, aquí la palabra de Dios habla de que nuestras obras vamos a hacer, el Señor va a enjuiciar a las naciones y va a separar a las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda, y nuestras obras, hermanos, van a ser vamos a recibir un juicio en referencia a nuestras obras. Por eso, hermano, es bien importante que lo que hagamos lo haga. Por eso dice la palabra de Dios que lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, recibiendo del Señor, que lo que demos, que lo que Dios ponga en nuestro corazón, hermano, lo demos esperando de el Señor, no poniendo nuestros ojos en el hombre, porque el hombre falla, hermano, pero Dios no nos falla, y al Señor no se le va a pasar ni un vaso de agua, hermano, nada se le va a pasar. Entonces quiere decir que nuestras obras si están siendo tomadas en cuenta, hermano. Por eso es bien necesario, por eso el Señor nos pide nuestro corazón, porque de ahí proviene todas las cosas buenas y también las malas, hermano. Entonces va a haber un juicio a las naciones, hermano. También hay en 1 Corintios 6, del 9 al 10, si lo tienes, Héctor. Aquí lo tengo yo. Dice así la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, en el 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Hermano, si usted está practicando cualquiera de estas cosas y usted se profesa ser cristiano, hermano, aquí dice la palabra de Dios que no heredará el reino de los cielos. Y aquí mismo en la palabra de Dios dice que así éramos muchos antes. Por eso tiene que haber un antes y un después en la vida del cristiano, hermano. Tiene que haber un cambio. Cuando viene Cristo en nuestra vida y le entregamos nuestro corazón, viene una nueva vida, hermano. Somos una nueva criatura. Dice la palabra de Dios que las cosas viejas quedaron atrás y aquí todas son hechas nuevas, hermano. Entonces no podemos nosotros creer, ¿verdad? Que porque vamos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios o nos predican y seguimos practicando las cosas que acabamos de leer, no nos vamos a ir al cielo, hermano. No vamos a heredar el reino de los cielos. Pero desgraciadamente en la actualidad
como le digo, hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, muchas tendencias que nada más te dicen Dios es amor y es misericordia, no tienes que hacer nada, Él te ama tal y cual eres. Y ahí está la gente, hermanos, como chivitos, siguiendo a pastores, a personas que les están predicando una mentira o les están predicando verdades a medias que finalmente son mentiras, hermano. Por eso es bien necesario, hermanos, que examinemos nuestra vida y que si hay algo que no le agrada al Señor, le pidamos al Señor que nos cambie, hermanos. Amén. Amén. Yo quería recalcar, hermano, lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ve cómo Dios tenía obras para andar en ellas, hermano. No se trata nada más de pedir, sino se trata de hacer lo que Dios nos demandó hacer. Así es, ahí en Apocalipsis, ya para terminar, hermanos, en Apocalipsis 20:15, dice la palabra del Señor, dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermano, esto viene a solidificar lo que hemos venido diciendo, amén, que si nosotros practicamos el pecado, nuestro nombre no va a estar escrito en el libro de la vida. En la palabra de Dios dice también, hay un versículo ahí donde que muchos decían, Señor, Señor, ¿cómo va ese versículo, Héctor? Amén, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre hicimos esto o aquello. El Señor les va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así es, hermano. No porque profesemos decir que somos cristianos, no porque digamos Señor, Señor, no, hermano. No solamente no es así. Tenemos nosotros que creer en el Señor Jesucristo, hacerlo Señor de nuestra vida, darle nuestro corazón, ser justos, ser misericordiosos, ser humildes, ser santos, hermano, y pedirle al Señor que cualquier cosa que no le agrade, Él venga y la remueva, hermano. Él venga y haga una obra en nosotros, pero para eso tenemos que entregarnos 100% y completamente al Señor. Ve cómo el Dios que están esperando muchos, y no me va a dejar mentir, si el internet, el YouTube está plagado de diferentes olas de pensamiento y de diferentes enseñanzas, no me dejará usted mentir. Usted lo puede buscar en línea, en el internet, pero déjeme decirle una cosa, muchas de esas cosas que están siendo enseñadas no cuadran con la palabra de Dios. Así es que en este día, hermano, le instamos en el nombre de Jesucristo que usted lea la palabra de Dios, que usted corrobore lo que acabamos de decir. No somos perfectos, somos pecadores, hermano, pero estamos aquí por la pura misericordia del Señor, por la pura gracia de Dios, compartiendo con ustedes la palabra. Y le instamos, hermano, a que busque al Señor con todo su corazón, que busque al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, al Dios que está aquí en esta palabra, el cual se quiere manifestar a nuestras vidas y el cual quiere que nosotros aprendamos y sepamos quién realmente es Él, hermano. No se deje engañar, no se deje guiar a cuevas de oscuridad, así como me lo dijo el Señor. Escudriña la palabra, porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Héctor? Amén, gloria a Dios. Sí, hermanos, hemos oído miles de veces cómo se habla del arrebatamiento, ¿verdad? Y sí, es verdad, va a haber un arrebatamiento, hermano. Pero van a ser arrebatados, o vamos a ser arrebatados, aquellos que seamos elegidos, aquellos que hayamos cumplido con los preceptos de Dios, aquellos que hayamos hecho su voluntad. Amén. Como decíamos ahorita, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. No el que dice, sino el que hace la voluntad de Dios. La palabra dice, el Señor hablando, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces es muy importante que nuestro corazón y todo nuestro ser, toda nuestra vida, estén en sintonía, hermano. Que no seamos cristianos solamente religiosos,
Que no seamos cristianos solamente de congregación. Ahí a todos saludamos, ahí Dios te bendiga para todas partes, pero ya nomás salimos de ahí y ya somos diferentes. No, Dios quiere que seamos la misma persona, que le agrade en la iglesia, que le agrade fuera de la iglesia, y que esté esperando al Cristo de la gloria, pero que lo estemos esperando con temor y con temblor. Acuérdense que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y Jehová tiene mandamientos que nosotros tenemos que cumplir, y debemos hacerlo. Debemos esforzarnos por entrar por la puerta estrecha. Amén, porque dice la palabra, ancha es la puerta que va a la perdición. Y mucha gente, porque piensa que va a la iglesia y va de lunes a viernes y va a los domingos y va a los eventos, y ya por eso cree que ya la hizo, que ya heredó el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos es muy diferente. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es la palabra de Dios, es el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Pero el reino de los cielos, hermano, implica seguir a Cristo, implica hacer las cosas que Cristo nos mandó a hacer. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que esto haya sido de bendición. Si tienes algún comentario, al final del programa van a estar nuestros datos para que nos escribas, nos llames. Y Dios te bendiga y nos vemos a la próxima. Dios les bendiga. Amén. Amén.